bienvenidos nuevamente a nuestro programa de computación ucbtv.cl. Hoy estaremos con dos interesantísimos invitados y con muchas sorpresas más, así que los invito a que se queden acompañándonos en nuestro programa. Parto por saludar entonces a uno de nuestros panelistas, Carlos Oliva. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Ingeniero, pertenece a ILU Sistemas. Efectivamente. Vienes a defender a Linux hoy. Así es, juego con corporativo. ¿Ah? Con batalla de guerra. Franco Catrín, ingeniero Tuxpan, ¿cómo estás? Súper bien por hoy día. También venimos a pelear. ¿Eres preparado? Sí. Claudio Villarruel, quien pertenece a Macintosh, ¿cómo estás? Igual Mac, sí, súper bien. Aquí con harto ánimo a empezar el programa y venimos con harto material de Mac esta vez. Y finalmente Cristian Chaparro, webmaster y productor multimedial. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. Bueno, les cuento que el tema de hoy es precisamente ventajas y desventajas de los sistemas operativos Windows, Mac OS X y Linux. Vamos a empezar entonces para que nuestros panelistas nos den su opinión al respecto del sistema operativo que ellos utilizan y por qué lo hacen. Carlos, cuéntanos, ¿tú utilizas Linux? Cuéntanos por qué. Bueno, efectivamente, ya como mucha gente sabe, yo ocupo Linux hace bastante tiempo, hace por lo menos 5 años, debido a una serie de razones, tanto por la estabilidad del sistema, por la seguridad del mismo, por la extensibilidad que tiene y yo creo que más importante que todo es por el hecho de que es un sistema abierto. Eso quiere decir que más allá de ser de distribución libre, sin costo, uno tiene acceso a los códigos fuentes del mismo, lo cual es muy importante a la hora de poder desarrollar aplicaciones, compilar aplicaciones desarrolladas por otros usuarios y a la vez que garantiza también un mayor nivel de seguridad del sistema, puesto que hay como muchos ojos pendientes de lo que ocurre dentro del desarrollo de él. Perfecto. ¿Tú también estás? Sí, cuéntanos, también. ¿qué sistema operativo utilizas? También uso Linux. Hoy día la cosa está cargada para Linux acá en el programa. Ya. Bueno, yo por harto tiempo usé Windows también y en el tiempo que lo usé me gustaba bastante. Pero cuando conocí Linux me di cuenta de que habían varias cosas que uno no se da cuenta cuando usa Windows y que después uno las puede ir viendo en Linux y son... Yo encuentro que es mucho más limpio, o sea, todo lo que hay es más transparente para el que se quiera meter a fondo. ¿Ya? Y sobre todo a los que les gusta desarrollar, es súper fácil meterse a desarrollar con otra gente y participar en las aplicaciones. Específicamente? Mira, por ejemplo, te puedo dar un ejemplo. Se estaba haciendo una aplicación para compartir archivos por internet, tipo Napster. Y uno puede llegar y meterse con ellos y ser parte del equipo, digamos, sin tener que pertenecer a una empresa. ¿Ya? Y eso pasa en todas las aplicaciones. Todas las aplicaciones que corren en Linux son proyectos que son abiertos. O sea, todas las aplicaciones, no todas las aplicaciones, pero la mayoría de las aplicaciones principales de Linux son proyectos abiertos en donde todos pueden participar. ¿Ya? No solamente haciendo código, también pueden... ¿Es la licencia pública traducir. General que se llama? Claro, esa es la licencia pública general. ¿En qué consiste eso? Mira, esa licencia protege el código fuente, ¿ya? Haciendo de que cada vez que se hace un programa con esa licencia, no puede en un futuro dejar la licencia. ¿Ya? Si yo parto un programa con la licencia GPL que me dices tú, yo no le puedo cambiar los términos de la licencia y siempre va a ser GPL. Le dicen también, una vez libre, siempre libre. ¿Ya? Una vez que queda libre, siempre queda disponible para todos. Nadie se puede apropiar de eso. Y una de las garantías que da este sistema es que a veces hay empresas que parten haciendo software libre. ¿Ya? Y que después, por N motivos, no lo quieren seguir. Hay un montón de gente que lo puede seguir porque cuentan con la licencia libre, digamos. ¿Cuántos sistemas operativos pueden convivir dentro de un mismo computador? Eso depende de la arquitectura. La arquitectura PC, digamos, puede convivir cualquier sistema operativo que sea compatible con esa arquitectura x86, ya sea Linux, Solaris, todas las versiones de Windows. Hay otros más que son menos conocidos, QNX, por ejemplo, que también pueden funcionar en el mismo computador. Prácticamente uno puede instalar cualquier cantidad, digamos. Antes había limitaciones, por ejemplo, si tú tenías Windows 98, no podías llegar a instalar otro Windows 98 al lado. ¿Ya? En el caso de Linux, sí puedes instalar el Linux SUSE, el Linux Debian, Linux Red Hat en el mismo equipo. Y puedes compartir los datos, por ejemplo, puede ser que compartan una partición home,
Claro. u otros directorios con datos comunes para todos los sistemas, cosa que puedes acceder a la misma información desde uno u otro en forma independiente. A la información y a la configuración personal. Si tú tienes tu libreta de direcciones, por ejemplo, en un Linux SUSE, te cambias a otro Linux en el mismo equipo y mantienes toda tu configuración. Se va compartiendo. Esos son como paquetes con diferentes informaciones según las necesidades del usuario. Sí, uno son los paquetes, no, los paquetes son específicos O es la evolución de Linux. Lo que pasa es que yo creo que va parte de la naturaleza del sistema, porque Linux es un sistema multiusuario. Eso quiere decir que más de una persona o un usuario puede ocuparlo Está tanto de pensado forma así. simultánea como en separado. Ya. Entonces, todas las configuraciones se guardan tanto de forma global, es decir, que son comunes para todos, pero a su vez cada usuario guarda la configuración de sus programas y todas sus cosas en forma local. Ya. Pero eso es porque la naturaleza del sistema es así. Y Fue ese- diseñado así desde un principio por la base que tiene, que es de Unix. Y esa configuración es súper transportable porque es un grupo de archivos que tú lo puedes tomar, copiar, llevar a otro computador y está toda tu configuración ahí. Incluso si ese grupo de archivos está compartido en la red, tú puedes estar en un computador, cambiarte al del lado y toda tu configuración es la misma. Está usa las mismas libretas de direcciones, los mismos colores, los mismos fondos de pantalla, etc. Perfecto. Claudio, cuéntanos, ¿tú usas Mac OS X? Actualmente uso Mac OS X. ¿Ya? Bueno, yo comencé como todos nuestros amigos acá usando Windows. ¿Ya? Hace más o menos 10 años comencé con Mac, ¿no es cierto? Cuando todavía estábamos en las versiones primeras, ¿no es cierto?, de Mac OS. Específicamente me parece que la 7.1, por ahí partí. Y partí como un usuario simple, ¿no es cierto?, como usando programas gráficos y administrativos, ¿ya? Luego me empezó a gustar todo el tema del soporte técnico, la parte técnica de las aplicaciones de Mac, y ahí derivé, ¿no es cierto?, en lo que es soporte para las aplicaciones Mac y sistema operativo. ¿En Mac también se pueden utilizar distintos sistemas operativos en el mismo computador? Claro, el disco duro lo puedes particionar y puedes instalar tanto Linux, ¿no es cierto?, como otras versiones de Mac OS X. ¿Qué es lo que más te llamó la atención que te llevó a cambiarte de Windows a Mac? De Windows, primero la facilidad de uso, los programas eran mucho más livianos, también la estabilidad y además el soporte de marca también, que es muy fuerte en Mac, que siempre te está dando ayuda en cuanto a los problemas que tú puedas tener. Perfecto. Cristian, tú defiendes a Windows. Me tocó por defecto defender a Windows. Por descarte, porque ya no queda más. Bueno, yo uso principalmente Windows, como todos los que estamos acá. Bueno, hace mucho tiempo yo partí usando Atari, haciendo algunas cosas en Atari, años atrás. Después de eso conocí Windows 3.1, 3.11 y ahí empecé a emigrar. Sin embargo, a la fecha, hace 2 años atrás, más o menos, ya empecé a enamorarme un poquitito de Linux y hoy en día soy usuario de los 2 sistemas operativos. De hecho, uso Windows en cuanto a mi entorno administrativo de trabajo. Cuando tengo que hacer alguna pega, utilizo Windows y no me preocupo, o sea, de qué sistema operativo tengo en la máquina. Porque generalmente uno cuando está concentrado en sus labores administrativas, atendiendo a algún cliente o qué sé yo, haciendo documentación, uno se preocupa de que la herramienta corra y de ocupar el Word, el Excel o el OpenOffice. Pero ya cuando quiero investigar y me pica el bichito, como decimos nosotros, ya empecé a investigar con respecto a lo que es Linux, e incluso esto, como les contaba, me pasó hace como 2 años atrás, y cuando descubrí Linux me volvió a pasar lo que me pasó hace como 10 años atrás, cuando empecé a descubrir Windows. Pero hoy en día estoy ocupando una distribución muy nueva que se llama Sandros. De hecho, yo les quiero plantear a ustedes la posibilidad que más adelante, ver si lo podemos mostrar acá, porque la verdad es que se parece mucho a Windows y ha logrado, yo creo, de una vez por todas, integrar lo que es el concepto de Linux con Windows. A lo mejor tiene un poquito más de facilidad de uso. Yo no la he ocupado personalmente, la ubico de nombre, y es lo que se derivó de lo que en un principio fue Corel Linux, cuando Corel intentó hacer una distribución de Linux que no tuvo mucho éxito y al final Corel se alejó completamente de lo que es la parte de Linux y no siguió desarrollando software. Esta compañía Sandros compró los derechos de la distribución de Corel para Linux y la renovó.
la remaquilló y le puso software nuevo y es la versión que lanzaron el año pasado. De hecho, Es vamos a ver súper si más adelante podemos a lo mejor quizás mostrar la página web sandros.com y aparecen unos screenshots y tú cuando lo cargas, tú estás en Windows 98. Bueno, hay configuraciones que son en realidad bastante amigables y son comunes a todas las distribuciones y eso está dado por la naturaleza también, como decía hace un rato, del sistema, de que la parte gráfica es completamente independiente de la distribución y puedes tener más de una alternativa en cuanto al entorno que tú utilizas. A ver si más ratito profundizamos un poco más en ese tema con respecto a los ambientes de escritorio. Quiero que cada uno de ustedes me dé 2 virtudes y 2 defectos del sistema operativo que ustedes están usando. Carlos. ¿Quieres partir por mí? Bueno, mira, yo creo que dentro de las gracias principales de Linux, por lo menos lo que a mí más me gusta y más me llama la atención del sistema, es el hecho de que sea un sistema operativo abierto, distribución libre, y eso hace que la cantidad de desarrolladores que están involucrados en él sea pero tremenda, y cada día son más, ¿ya? Por otro lado, yo creo que también una de las ventajas que tiene es la gran estabilidad y solidez como plataforma súper robusta. No es susceptible a caídas, no se te pega el equipo al estar trabajando, si de repente no tienes pantalla azul, si alguna aplicación se te pega, puedes ir y matar esa aplicación directamente y no te molesta el resto de las aplicaciones que están corriendo, por ende es como súper fácil de manipular en ese sentido cuando tienes algún problema. Ahora, desventajas, déjame pensarlo y te contesto un ratito más. ¿Ah? Porque en realidad en este momento así de primera no, como que no se me ocurre ninguna. Ya. Franco. Ya, en cuanto a las ventajas, una de las cosas que me gusta mucho de Linux es que todo se puede cambiar. No hay nada que esté ahí por obligación. Ya. Tú puedes tomar cualquier pedazo, sacarlo si no te gusta y cambiarlo por otro. ¿Ya? Eso va tanto desde las aplicaciones a cómo se ve, digamos. Es por eso que pueden hacer que Linux se parezca a Windows, porque le cambian, digamos, es como el tema del escritorio o algo así. Y como se puede cambiar todo, y todas las aplicaciones, la piel, o el skins. Es que es configurable, yo creo que desde el punto de vista gráfico visual, lo que uno obtiene hasta la funcionalidad misma del sistema. Hasta la funcionalidad interna. Uno puede tener un computador muy poderoso y ajustarlo para que aproveche ese computador muy poderoso, o puede tener un computador muy chiquitito y ajustar Linux a que funcione ese computador muy chiquitito. No te obliga a estar, cada vez que sale una versión, no te obliga a estar cambiando de computador. Mira, ahí está Carlito buscando algunos screenshots del Sandor que se está volviendo. Ojo con lo que estamos mostrando en pantalla, porque este software, esta distribución, fue elegido el producto del año, el año pasado, el año 2002, en Estados Unidos. O sea, es porque logra mezclar, y como bien decía Carlos, de verdad le pusieron harto trabajo a esta nueva distribución, porque logra mezclar el entorno de Windows, es decir, porque ya estamos todos acostumbrados al entorno de trabajo, pero integra otra cosa que es que a mí me encanta, que la facilidad, la instalación es muy simple. Mira, de hecho aquí está un screenshot de la pantalla de instalación, la voy a mostrar con mayor detalle. Y con mayor detalle. Y eso es amigable. Es sumamente amigable, y esto se demora, yo lo he instalado en cantidad ya superior a 25 PC y se demora 25 minutos en instalarse y te reconoce todos los drivers. Si tú lo instalas sobre una red de Windows, te reconoce la red Windows. O sea, es ideal para los que están comenzando con Linux, digamos. Porque a los que ya en su tiempo no les llama mucho la atención este tipo de cosas. No particularmente. No, exactamente. Pero para los que empiezan es muy recomendable. O en su defecto, por el tema del licenciamiento para lo que es la parte oficina. Porque trae integrado lo que es el tema OpenOffice, trae un cliente de correo que es muy parecido al Outlook. El Evolution debe ser. El Evolution, exactamente. Y el entorno de trabajo, incluso cómo maneja la impresora en red, es exactamente igual en Linux. Bueno, yo creo que puede ser una opción viable para los usuarios que quieren empezar a probar el sistema sin pegarse un cambio tan de golpe. Claro, exactamente. Es como yo lo veo como una mejora a Mandrake. Es mucho más profesional. Mandrake va por esa misma línea. Exactamente. Pero no siempre orientada al usuario final, más amigable. Si seguís bajando más adelante, a lo mejor vas a encontrar No, esos creo que son screenshots Estos son los screenshots de la instalación. Pero ahí más adelante después, Carlito, lo va a encontrar. Estoy seguro del entorno de trabajo, del escritorio mismo, y ustedes van a quedar, yo creo que mucha gente que no conoce Linux con este sistema operativo, gracias por poner el URL en pantalla, www.sandros.com, ya va a aparecer ahí la impresión. Ahí está apareciendo el escritorio. Y de hecho acá, no sé si se alcanza a notar, está el icono de Internet Explorer. Porque corre aplicaciones de Windows. Trae integrada la compatibilidad de Wine, que lo vas a mostrar tú un ratito más.
Exactamente, que es un sistema, digamos, para poder correr aplicaciones de Windows sobre distribuciones de Linux. Claro, de hecho por lo que estoy viendo, es sigue muy bien lo que hizo Corel en un principio con Corel Linux, al mostrar un KDE modificado para hacer lo más parecido a Windows posible. Ajá. Si te fijas, el menú de abajo es súper similar, la disposición de los iconos acá abajo, los workspaces. Pero ojo que esa configuración uno también la puede hacer si es que quiere. Sí, correcto, manualmente. La diferencia es que en Sandroid ya viene lista. Viene por defecto. Pero uno puede hacer eso mismo con cualquier distribución. Claudio, háblanos un poco de las ventajas y desventajas. A ver, yo creo que esto es muy simple. Es lo mismo que ha hablado mi amigo Carlos y Franco. Mac OS X hace todo lo que ellos dicen, más otras cosas más. Por ejemplo, ¿qué yo podría agregar de diferente con respecto a Linux? Es que Mac OS X tiene el apoyo de los grandes fabricantes de software. En este caso, por ejemplo, está Adobe, está Macromedia. Y de hardware también. El mismo Microsoft, claro, y de hardware también, como tenemos, por ejemplo, ATI, tenemos... ¿Qué otro más? Hay muchos fabricantes que están creyendo en el código abierto, ¿no es cierto? Hagamos memoria, acuérdate que Macintosh hace cuánto, 2 años atrás o 3 años más atrás, hubo, ¿te acuerdas que hubo un bajón más o menos grosso? Sí. Y ahí Bill Gates tuvo que meterse la mano al bolsillo, claro, y le pasó unas lucas para que pudieran... Claro. Pero a pesar de que ese aporte fue muy muy fue alrededor de un 1% de las acciones de Apple, en el fondo equivalente. ¿Por qué lo habrá hecho? Yo creo que por a lo mejor conciliar sillas viejas entre Bill Gates y Steve Jobs, porque hay una leyenda ya muy famosa en la historia de las rivalidades que tuvieron ellos. Cuando Bill Gates presentó Windows ante Steve Jobs, y él quedó pero completamente asombrado al darse cuenta que habían hecho una copia del sistema bajo él, como el que él trabajó en tanto secreto, que era el Mac OS. Incluso hay una película sobre el tema, que la Piratas de Silicon Valley. Claro, Piratas de Silicon Valley. Sí, es una película que yo le recomiendo. Sí, es chistosa. Sí, tiene toques cómicos. Sí. Claro, es que la parte cómica es cuando están presentando los productos de los computadores personales a la empresa y ellos no creen en los computadores personales. Claro. Yo creo que esa es la parte más divertida de la película. Sí, además de todo el resto de la historia. Sí. Y por otro lado también el mismo Microsoft tiene un equipo de desarrollo que desarrolla productos para Mac actualmente. Y de hecho trabajan en la suite que es para Mac OS X y le agregan más herramientas que la versión que sacan para Windows. De hecho, le agregan más funcionalidad que para su mismo sistema operativo. Lo otro que también creo que tú puedes correr aplicaciones de Linux, recompilarlas para que corran ahí, ¿no? Correcto, sí. Correcto, sí. Claudio, si ese aporte monetario fue mínimo, ¿a qué crees tú, a qué atribuyes tú este resurgimiento que tuvo Macintosh? Bueno, el resurgimiento fue principalmente por la vuelta de Steve Jobs a Apple, después de un tiempo de exilio, podríamos llamarlo, ¿ya? De hecho, llegó con una nueva propuesta en esa época, que fue el iMac o iMac, que todos lo conocen, que es este computador transparente con forma de huevo, ¿no es cierto? Y eso, en más o menos 3 años, se vendieron 40 millones de esos equipos, prácticamente. Y con eso Apple resurgió. Porque está hasta copiaron el diseño, hay unas planchas que tienen. Oye, fíjate que esa es una cuestión súper anecdótica, porque en un principio, cuando empezaron a salir los primeros iMac y los iBook de colores, gente importante de otros fabricantes decía, pero ¿cómo se le ocurre a estos tipos estar vendiendo computadores de colores tan locos? Y el tiempo después, dado el éxito que tuvieron, ellos mismos empezaron a sacar computadores muy similares, notebooks de distintos colores. Inmediatamente vamos a seguir conversando sobre este tema. Ahora sí tenemos un llamado telefónico en línea. Hola. ¿Hola? ¿Aló? ¿Aló? ¿Quién habla? Nicolás, ¿cómo estás? Muy bien. Te cuento, yo había mandado mail el otro día, la pregunta es la siguiente. ¿Existe algún mail server para Windows 2000 Server? Ya. El Exchange. La pregunta. Aportémosle. Perdón, aparte del Exchange, obvio. Aparte del Exchange, ya. El Daemon he usado yo. El mail también lo puedes ocupar bajo servidor de mail. Windows, sí. El Daemon. ¿Cuál, Carlos, tú conoces alguno o no? Es que así, no, la verdad, yo la experiencia con servidores Windows es casi nula. O sea, yo derechamente recomendaría instalar Linux y ocupa Qmail, es lo más fácil. A ver, pero ¿cuál es la idea? ¿Cuál es el programa? ¿Cuál es la idea que quieres hacer tú? ¿Qué es lo que quieres hacer tú? A ver, porque servidores de mail, si tú ponías en el Google servidores de mail para Windows, te aparecen un montón, pero ¿cuál es tu idea, tu punto final? Mira, básicamente yo lo que hago es, dentro de las cosas, administro la red de un colegio. ¿Ya? Acá en Santiago, y el asunto es que he tenido problemas porque
antes teníamos un equipo con Linux y con Qmail para administrar las cuentas. ¿Ya? Y ahora, en el fondo, con un cuento de estructura, nos cambiaron el sistema y nos quitaron un terminal. Entonces tuvimos que instalar un servidor. ¿Con Windows 2000? Claro, con 2000. ¿Ya? No, esas fueron las órdenes del colegio, en el fondo. Ahí yo no cortaba el queque. Y el tema fue que nos quedamos sin servidor de mail. Y estoy tratando de improvisar alguna cuestión por mientras encuentro un programa que sea realmente bueno. A ver, yo el que, cuya licencia en el fondo sea... yo Mira, el que conozco, basado en mi experiencia personal, yo creo que la configuración que ustedes tenían antes de Linux con Qmail es la más óptima. Me imagino que Franco aquí me apoya al respecto. Yo creo que debería mostrarle los precios de las licencias de los servidores. Exactamente, eso es lo que te iba a decir yo. Lo que pasa es que a lo mejor van a ganar en cuanto a lo que es la facilidad de manejo, porque hay mucho más herramientas conocidas que podríamos incluso darlo a conocer como una de las ventajas que tiene Microsoft Windows, que tiene muchas más herramientas, el universo es mucho más amplio. Pero si estás trabajando en un colegio, la cantidad de plata que te va a gastar el licenciamiento va a ser enorme. Entonces, si tú me preguntas a mí qué es lo que tú prefieres, y si nos vamos a un punto de vista netamente comercial, la configuración que tenía antiguamente está óptima. A lo mejor tuvieron algunos problemas en cuanto a lo que es el soporte técnico, la persona que le hacía esa parte no... Seguramente estaban mal asesorados. Exactamente. Pero es bien anecdótico el cambio, sí, por decirlo menos. Pero ahora, si vamos a tu pregunta en sí, si tú me recomiendas un servidor de mail para Microsoft Windows, el Exchange, aparte del Exchange, el MDaemon. No tengo el URL acá en este momento. Podemos buscarlo y más rápido. Sí, exactamente. El MDaemon es buenísimo y te permite configurar una cantidad impresionante de cuentas de correo electrónico. Y es un servidor de correo electrónico tal cual como tú lo conoces, pero desgraciadamente vale bastante caro. ¿Ya? Ese es el que te recomiendo y es el que yo personalmente me ha tocado configurar en por lo menos unas 10 oportunidades. Es muy bueno, muy estable. Entonces la dirección se la damos más ¿Puedo hacer adelante? tu comentario? ¿Sí? Ayer, o sea, el día jueves, se lanzó el 2003 Server. Exactamente. Y por lo menos lo que me quedó claro a mí del lanzamiento fue que le pusieron mucho énfasis al cuento de que no se cae. ¿Ya? Bueno, vamos a estar hablando un poquitito más adelante de lo que es Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2003 Server. 2003, ¿ya? perdón. Porque, de hecho, el próximo martes estamos invitados al lanzamiento de Server 2003 acá en Viña del Mar. Sabemos que fue el jueves en Santiago. ¿Tú fuiste? Ya, oye, 1.000.000 de gracias, uno, y dos, el programa es súper bueno y hacía falta un espacio en el fondo donde se tocaran estos temas, que por lo general los círculos sociales son como, no sé si mal vistos, pero son como fome. ¿Ah? Ah, Ya, pues, gracias. gracias a ti por llamarnos. Ya pues, que estén muy bien. Ya, chao. Adiós. Bueno, recordarles a los amigos que si ustedes tienen inquietud, preguntas, nos tienen que escribir a nuestro email ucbtv@ucbtv.cl enviándonos su pregunta y su número telefónico. Sin olvidar el número telefónico porque es muy importante. Es súper importante, han llegado un montón de correos con consultas realmente súper buenas, pero sin el número de teléfono entonces no tenemos cómo contestarles de vuelta. Así es que se acuerden nuestros amigos de enviar el número de teléfono. Así es. Carlos, cuéntanos el sitio de Samba que está relacionado con el tema que estamos hablando El hoy. sitio de Samba, que es lo que yo les voy a mostrar a continuación, es el que estamos viendo en pantalla. De abajo aparece la URL, que podríamos explicar qué es lo que es Samba www.samba.org. Este sitio no tiene absolutamente nada que ver con el baile. ¿Ya? Para que quede al tiro claro, Samba es un software que permite compatibilizar los recursos compartidos entre plataformas Windows y plataformas Unix. ¿Ya? Es muy usado en ambientes Linux, por ejemplo, para precisamente compartir recursos como archivos e impresoras con estaciones Windows, servidores Windows, y también para poder hacerlo al revés, que las estaciones Windows puedan acceder vía el famoso entorno de red a los recursos compartidos de los sistemas Linux, y no solamente Linux, sino que Unix en general, porque por ejemplo Mac OS X, que es la versión de Mac OS basada en Unix, viene con Samba integrado ya. Claro, justamente. Es un protocolo que permite que coexistan los Lo que pasa es que Samba es una implementación del protocolo SMB propietario de Microsoft sobre TCP/IP, lo que hace ser un estándar. Exactamente. ¿Ya? Ahora Samba es poderosísimo y que su desarrollo es cada vez más mayor, tiene mejores características. Por ejemplo, tú con Samba puedes hacer que una máquina Linux, no sé si un OS X, pero sí sé que un Linux puede actuar como PDC, es decir, como controlador primario de dominio para una red Windows, tanto NT como 98, 95, 2000 y XP.
Y las estaciones, cuando se loguean contra el servidor, juran de guata en el piso que están logueándose contra un servidor NT o 2000. Si lo hace de forma transparente. Sí, de hecho, me parece que si eso no viene con Mac OS X, hay implementaciones justamente que se integran con Mac OS X y dan, ¿no es cierto?, las características que no traen, no vienen incorporadas con el sistema operativo. Entonces tú tienes el set original más, ¿no es cierto?, las implementaciones adicionales. Yo tengo un comentario que hacer con respecto. Una vez leí una desventaja de Linux. Cuéntame, ¿cuál sería? Son que nunca han logrado homologar las distribuciones. Es que lo que pasa es que eso yo creo que va por un tema más de la libertad de elección. Exactamente. Porque por ejemplo, hay al ser mucho... un sistema libre, existen distintas alternativas porque hay distintos gustos de cómo poder hacer o llevar a cabo una tarea u otra. Claro, eso de hecho ahora no existe lamentablemente un estándar entre una distribución y otra. Disculpa. Se defiende ahí como gato sí, de por palo. supuesto. Pero pero lo que pasa, mira, lo que yo leí era que decía que existían tantas distribuciones y de que es tan fácil, digamos, si tú tienes los conocimientos de poder desarrollar una distribución de Linux, que en el fondo nunca van a poder llegar. A mí me encanta Linux tanto como tú, apartamos de eso para que no hagamos diferencia. Pero lo que pasa es que una de las ventajas es que existen tantas distribuciones que, por ejemplo, los mismos desarrolladores de aplicaciones no saben dónde poder, por ejemplo, colocar los archivos de sistema. Lo que pasa es que eso ahí hay una serie de incompatibilidades precisamente entre una distribución y otra que se están tratando, bien digo, de alguna forma compatibilizar entre una distribución y otra. Por ejemplo, existe un proyecto, una organización que es el LSB, Linux Standard Base, que ellos lo que hacen es definir un estándar, por ejemplo, para la distribución de los archivos en distintos directorios, bajo el cual se tienen que apegar todas las distribuciones para cumplir con ese estándar. Sí, el problema es que tú estás hablando del mono antiguo. Sí. O sea, es un problema. Yo creo que eso ya hace un par de años hacia ahora no. se ha estandarizado bastante. La falta de una empresa que, digamos, que respalde a Linux puede ser también una desventaja. Eso puede ser una desventaja, yo creo, desde el punto de vista corporativo, pero hasta por ahí nomás. Hasta por ahí nomás. Hasta por ahí nomás. Hasta por ahí Porque el respaldo que no te da una empresa existente que sea fabricante del sistema, te lo puede entregar el vendedor de la distribución de Linux que tú utilizas, que puede ser, por ejemplo, Red Hat o SUSE, cuyos departamentos de soporte son pero excelentes, o la misma comunidad de desarrolladores, o sea, el soporte que entregan los desarrolladores a través de foros, listas de correo, es pero increíble, y las respuestas son pero al minuto. Yo me ha tocado en un par de oportunidades contactarme con desarrolladores de software y la respuesta es pero prácticamente inmediata, y con una voluntad de solucionar el problema enorme. Bueno, pero lo otro, eso de que no haya una empresa detrás no es tan así. O sea, lo que no hay es una sola empresa detrás, sino que hay varias empresas. Como decía Carlos, está Red Hat, está Mandrake, y también está IBM, que es uno de los grandes. En este momento IBM está soportando Linux de una manera, pero súper buena, o sea, está aportando recursos. Y si tú necesitas respaldo de una empresa, puedes ir a IBM y comprarle Linux a ellos y la instalación, el hardware y todo. Ahora Mac OS X en este mismo tema está tomando eso, ¿no es cierto? Y está, en vez de ser expansivo, ¿no es cierto?, está siendo compresivo, o sea, está tomando todos los mejores recursos del mundo del código abierto, ¿no es cierto?, y lo está haciendo a su plataforma. Como pasó con Safari, no sé si puedes contar un poco. Bueno, Safari, como te decía, acaba de lanzar, yo creo que ya uno de los últimos betas, antes de sacar la versión definitiva, que sería la 1.0. ¿Puedes contar lo que es Safari? Antes de que nos termines sí, de contar claro. eso, ¿nos puedes presentar tu página? Las páginas, Para bueno. integrar, digamos, los sistemas operativos. Bueno, vamos a continuar entonces después con Después Safari. continuamos con Safari. Sí, porque es interesante. A ver, no sé si Carlos, primero puede muestra el diagrama. El diagrama, damos Ya, un porque segundito. las Ahí está. dos páginas que voy a mostrar son de un mismo tema. Ya, perfecto. Las dos páginas están relacionadas con un producto que se llama Wine, que yo le digo Wine, pero algunos le dicen Wine. Y este producto Wine, ¿ya? Lo voy a mostrar yo un ratito más en acción, cómo funciona. Aviso al tiro. Ahí en el gráfico lo que se ve es cómo funciona la aplicación en Windows primero. Más o menos para que podáis entender lo que es Wine. Las aplicaciones Windows no acceden directamente a Windows, sino que primero pasan por una capa estándar, que le podríamos decir la API de Windows, que es como una cara visible hacia afuera de las aplicaciones, y luego viene una versión específica de Windows que ejecuta lo que le dijeron que tenía que hacer, ¿ya? Y esa ejecución la realiza sobre el hardware. Para Linux existe este producto que se llama Wine, que lo que hace es reemplazar esa capa intermedia entre la aplicación y el hardware. Es decir, que para la aplicación, lo que la aplicación está viendo es un Windows, pero en realidad no es un Windows, es Linux. Y lo que el sistema operativo ve
es una aplicación Linux. Y el sistema operativo B es una aplicación Linux. Exactamente. Claro, es una capa de compatibilidad que traduce, por así decir, Ajá. las instrucciones de Windows a Linux. Claro, en términos prácticos, ¿qué significa? Que existan productos como lo que vamos a ver ahora, en el sitio codeweavers.com. Ese ya está. Oye, abierto. Franco, ¿y hay algún impacto en el rendimiento de las máquinas al hacer esa entre comillas, emulación? Incluso puede mejorar. Puede mejorar. Yo ¿Por he qué? visto Porque, casos por donde ejemplo, mejora. el sistema archivo subyacente ya no es ni FAT ni nada de esas cosas, sino que va a ser XFS, por ejemplo, un sistema de alto rendimiento, Razer FS, O Razer X3. o cualquier otra de cosa esas. puede mejorar. Algunas pueden ser más lentas y algunas cosas pueden ser muy rápidas, tú no puedes asegurar. Todo depende de cómo sea la implementación por debajo y qué tan transparente es la llamada que hace la aplicación hacia el sistema operativo. Ya, porque algunas se pueden mapear directamente y otras tienen quizá una implementación mejor en Linux, pero también hay otras que quizás no existen en Linux y ahí ya tienen que empezar a hacer más A meter peculiares. los fierros. Claro. Lo que pasa es que la forma en que fue desarrollada Wine fue más que nada tomando como referencia las publicaciones de las APIs de Windows y más que nada haciendo prueba y error, porque no existe acceso al código fuente de Windows. Es el mayor problema y es por eso que no todas las aplicaciones funcionan con Wine. Pero yo creo que el logro que ha tenido hasta este momento es pero tremendo. Sí, y a propósito de lo que mencionamos un poco antes de Corel, estuve leyendo de que la gente de Corel aportó bastante a este proyecto y ahí también se ve la ventaja de usar licencias abiertas. Cuando Corel hizo WordPerfect para Linux, ellos no lo hicieron completamente, sino que usaron Wine para poder correrlo. Pero como no estaba listo para correr, el Wine así como estaba, lo tuvieron que modificar. Y todas esas mejoras que se le hicieron a Wine, después las La devolvieron contribuyeron de vuelta al proyecto original Wine, que es comunitario. que es comunitario, que uno puede llegar a bajarlo y usarlo. Y más o menos en la misma línea, esto ¿La siguiente son las dos página? páginas, no, que son dos páginas que tienen una raíz común que es Wine. Ya. ¿Ya? La primera página es Codeweavers, que es una versión de Wine. ¿Ya? Es como una distribución de Wine. Es como una distribución de Wine, es un Wine especial. ¿Por qué? Porque está enfocado a ejecutar aplicaciones que son bastante populares en Windows. Gracias a este Wine, uno puede ejecutar el Microsoft Office en Linux, ¿ya? Como si fuera una aplicación nativa de Linux. Incluso funciona, como dice Carlos, funciona traidoramente bien. Es Funciona impresionante, súper bien. sí. En algunos casos, algunos amigos me han dicho que les funciona mejor que en Windows. ¿Ya? Yo lo he visto y sé que al menos funciona mejor que OpenOffice. Lamentablemente. ¿Crees tú que la tendencia del futuro es esta integración de los sistemas operativos? No sé si será la tendencia al futuro, pero sí es un buen paso Es como para, un puente que para que la gente facilita se vaya bastante metiendo, porque la hay mucha unión de los gente sistemas. hay mucha gente que no se meta a Linux porque dice que no tiene Office. Ya, pero eso no es así. Uno puede comprarse este Codeweavers y ejecutar el Microsoft Word 2000, ahora sacaron un soporte para XP, el Excel, PowerPoint, Puede complementar entre sí lo que le falta a uno, lo que le falta al otro. Así es, Exactamente. así es. Puedo tomar. Perfeccionarse en el fondo, Ajá. tener un sistema operativo mucho mejor. Pero Eso es uno de los sitios. el drama es que igual tenés que pagar la licencia. Igual tienes que pagar la licencia. Si tú quieres usar Word, tienes que pagar la licencia. Sí, O sea, exactamente. lo sí. usas en Windows, lo usas en Linux, tienes que pagar la licencia. Uno de los grandes atractivos, digamos, de Linux y del OpenOffice y de otras herramientas de administración es que son gratuitas. Eso yo cacho que ha ayudado mucho a la difusión de este sistema operativo y que es una de las grandes bases para que se masifique. Pero a pesar de eso, la gente igual rehuye un Por una poquito el uso. cuestión, es por una cuestión de costumbre, yo creo. Sí. Es más que nada por una cosa de costumbre que la gente prefiere utilizar Windows, Word, Excel, las aplicaciones en las que está precisamente acostumbrada. Claro. Cristian Chaparro, tú nos Pero traes una falta el página... segundo sitio. Ah, falta el segundo segundo sitio. sitio, que yo lo interrumpí. Ya, y el segundo sitio también está relacionado con Wine. Y este ya le va a interesar más a los que les gusta jugar. Ahí a los está en la gamers, pantalla. A los gamers. ¿Por qué? Porque este Wine está enfocado a los juegos. ¿Ya? Ya. Y ellos lo que hacen es emular una API de Windows que usa usar los juegos que se llama DirectX. ¿Ya? Es como si yo instalara DirectX en Linux y podría ejecutar todos los juegos que funcionan en DirectX. Ellos también partieron del proyecto Wine y se enfocaron en hacer funcionar los juegos. Y el modelo de negocio es bien bueno porque uno se suscribe a este producto, no tiene que pagarlo entero, sino que tú te suscribes y te dan derecho a voto. ¿Ya? El derecho a voto quiere decir qué juego quiero yo que hagan ejecutar en Linux. Entonces, por ejemplo, cuando salió Warcraft 3 hace poco, toda la gente votó por Warcraft 3, ¿Verdad? y a las 2 semanas, bueno, ya lo Ya tenían estaba el andando en Linux. soporte funcionando con WineX. ¿Qué otros juegos funcionan bien aquí en WineX? Bueno, ahí tenemos una lista. El de que Sims, está en por el sitio ejemplo. mismo también. Está el Sims, a ver, por Aquí aquí lo aparece, tengo por ejemplo, anotado. te digo yo, para irte soplando. Medalla de honor, medalla de Aparece honor. el Diablo 2. Aparece ¿Cuál, el Max Diablo 2? Payne.
Aparece... ¿No está Pac-Man? El Space Invader. Pac-Man no, Pac-Man tú lo puedes jugar, por ejemplo, a través de MAME. Sí, los grandes Sí. gran Sí. mames. Una gran recopilación de juegos Aparece, por ejemplo, el famoso juego de Sims, que ha sido The muy... Sims. The Sims fue el primero que traspasaron. Claro, con ese partieron. Y bueno, de hecho, esta semana se anunció la versión 3.0 de Claro, Wine X. en los dos casos, en el caso de Weavers, que mostramos recién, esta semana se anunció la versión 2 que soporta Office XP, y en el caso de Wine X se anunció la versión 3 que soporta Medalla de Honor, por ejemplo. Battlefield 1943 también. Los juegos más nuevos. Sí, yo lo he visto este funcionamiento y es súper bueno porque uno instala el juego tal como si estuviera en Windows. Nunca se da cuenta que está corriendo en Linux. Claro. Bueno, yo no soy muy bueno para jugar, pero lo que sí yo he podido instalar, por ejemplo, y jugar, pero en forma 100% transparente, el famoso StarCraft en Linux a través del Wine tradicional. Y funciona, pero sin ningún problema. O sea, tú lo veis, juráis que estés jugando en Windows, no te corre más lento, nada. Ya. Me marearon con tanto Ahí en enlace. pantalla tenemos la dirección completa del Esa es la lista de los juegos sitio que acabas de soportados. dar tú, y recordarle a la gente que si quieren acercarse a estas páginas que hemos dado acá a lo largo de todos los programas, se tienen que dirigir al sitio web del canal, que es www.ucbtv.cl. Exactamente, www.ucbtv.cl. Claro. Ahora sí, Cristian. Ya, oye, yo de repente me Páginas. imagino, yo lo escucho a ustedes dos y los dejo que hablen solo porque se pegan unas bolas que en la casa deben pensar, bájense un poco. Nos Oye, va a mostrar una página que habla un poco de la historia de sí, Windows. yo les voy a mostrar porque para qué voy a hablar de Windows sería redundar. Si todos prácticamente tenemos la herramienta en la casa y hablar de las ventajas y las desventajas de Windows sería jugar a ser Dios y el diablo al mismo tiempo. Así que más que nada nos vamos a enfocar un poquito a la historia de Windows. Está apareciendo ahí en pantalla una página que es de un fanático de Windows. Todavía quedan, está en fortunecity.com y ahí aparece, no sé si tú puedes ir bajando un poquito, Carlito, que lo Sí, tenemos mira, ahí aparece de la operador historia de de Windows sistema. desde la versión 1.0 hasta Exactamente. el 4 pasando por Windows CE también. Yo lo que traté de hacer y no lo pude conseguir, tengo un amigo que lo tiene, Windows 1.0. Yo lo tengo. ¿Sí? Sí. Mire, entonces lo que vamos a hacer es que nos vamos a comprometer a instalar el Virtual Machine a lo mejor y a instalar el Windows 1.0 para mostrarlo, así como una maravilla que traje yo por ahí de Macintosh Sí, antigua esa para que... versión para que todavía debe vayamos tener mostrando. sabor a manzana, la versión 1 de Windows. Exactamente. Sí, ¿Ah? bastante. Sí. Está media gusaneada, pero todavía funciona. Ya, visiten, ahí está apareciendo el URL en pantalla. Es bastante largo. Es un Yo les poquito recomiendo largo. que graben el programa y que después lo vayan buscando. Y, o sea, lo anoten en el browser y lo lean, porque la verdad es que está muy interesante y reúne todas las versiones, desgraciadamente. Es por como un tema súper de conciso porque muestra licenciamiento. los cambios que han habido entre una versión de Windows y la siguiente, partiendo de la Exactamente. 1.0. Ajá, exactamente. De hecho, aparece cómo apareció la 1.0, cuál fue el origen. Y está totalmente desligado de todo lo que es el tema de Microsoft, porque si nos vamos a la página de Microsoft y buscamos la historia de Windows, prácticamente nos van a hacer un lavado de cerebro. ¿Ya? Y la otra página que quiero destacar es una página, digamos, una página multioperativa, multisistema operativo, donde ofrece trucos para diferentes sistemas operativos, incluso están en formato PDF, en formato zip, en formato Word, en HTML, para que ustedes En los formato de puedan... texto plano también. Exactamente, para que los puedan ir bajando. Ahí está www.dispana.es/ no me alcanza... Canal Hanoi // SO.htm. Exactamente. Ya, y como decía la Fernanda, todos los URL están en la página de Hay bastantes ucbtv.cl. documentos, como bien decías tú, para Oye, distintos Cristian, sistemas cuéntanos operativos. un poco. ¿Perdón? No, Dime. te estaba comentando que hay bastantes documentos para distintos sistemas operativos en Sí, ese sitio. es muy bueno, muy bueno. ¿Piensas tú que frente a este auge que ha tenido Linux y que se estima que su crecimiento sea del 25% al año, Windows pueda quedar obsoleto? entre comillas? Yo estoy seguro de que ya Microsoft reconoció la presencia competitiva de Linux en el mercado. Yo lo que me preguntaría, Fernandita, aparte de eso, es saber qué es lo que está haciendo la gente de Microsoft con respecto a la amenaza que es Linux hoy en día realmente. ¿Tienen equipo ellos, desarrolladores de Linux? ¿Manejan equipo, digamos, para desamblarlo, digamos, o hacer la ingeniería inversa al kernel de Linux? Deben tener. Ahora, si no necesitan hacer ingeniería inversa. Los códigos fuentes. Tienen código tienes razón, fuente. tienes razón. Fíjate, Pero Cristian, espera, déjame terminar la idea. Lo que pasa es que yo creo que si nos proyectamos un poquito al futuro, recuerden de que uno de los grandes secretos de la informática es la comunidad. O sea, no hay mejor vencedor
que si todos ganamos. Yo pienso que un sistema operativo puede ir aprendiendo del otro y la idea es que todos nos potenciemos. Así como por ejemplo Macintosh aprendió de Unix, como Linux también ha aprendido de, perdón, Windows ha aprendido de Linux, Linux por ejemplo aprendió de Windows la mejora del entorno gráfico para que sea más amistoso. Si nos proyectamos a unos 10 años más, yo creo que cada una de las 3 plataformas que hay, porque recordemos que hay muchos sistemas operativos, no solamente existe Windows, no solamente existe Linux ni Macintosh, está el FreeBSD, que son también variantes de Unix. Exactamente. Solaris, por ejemplo, de Sun Microsystems y muchos otros sistemas más. Exactamente, entonces yo pienso que en el futuro el concepto de comunidad, como se creó este concepto, se va a proyectar en el tiempo. Recordemos que el mismo tema de Internet nació por una necesidad de poder compartir recursos. Exactamente. Porque si yo no tengo, tú tampoco tienes. Entonces yo creo, Fernanda, respondiendo a tu pregunta, que este tema en el futuro es que los 3 sistemas operativos y a lo mejor otros que puedan salir más adelante se van a ver potenciados. Independiente, digamos, de cuál gane más plata del otro. Y eso de que uno gane más plata que el otro es prácticamente lo mismo que si los 3 tuviéramos verdulería, uno ganaría más plata que el otro. Claro. Eso es Que además todo depende de las necesidades de cada uno. Exactamente. Depende bastante de eso. Ahora en ese tema de lo que estamos conversando recién sobre qué está haciendo Microsoft con respecto a Linux, ¿Ya? de hecho está practicando ya Microsoft carbonizando las aplicaciones de Mac OS X, por ejemplo el Office, que ya es como la primera etapa para entrar, ¿no es cierto?, a la codificación de código abierto. A través de Unix. Justamente. Es como la primera puerta de entrada al mundo del código abierto. En el Están fondo. aprendiendo. Están aprendiendo, están Bueno, practicando. ellos en Microsoft durante bastante tiempo hicieron una campaña del terror Contra Linux, convenciendo a la gente de que si alguien usaba Linux era lo peor que le esperaba. Y eso duró como hasta el año Pero pasado. esa campaña fue internacional porque acá no se conoció, ¿no? No, fue una campaña como por debajo. Digamos, cada vez que hablaban de Linux hablaban mal de él. ¿Sí? ¿Ya? Sí. O sea, de hecho, por ejemplo, Microsoft durante mucho tiempo la actitud que tuvo frente a Linux fue como desconocer un poquito el tema y decir que solamente se trata de una moda pasajera. Claro. Pero ya después se dieron cuenta que en realidad llegaba a ser algo mucho más que una moda y ahí, por ejemplo, están los famosos documentos Halloween que se infiltraron por más de algún lado, donde hablan de las tácticas de Microsoft para poder de alguna forma desprestigiar lo que es Linux y potenciar su producto. Incluso pero ya hubo un cambio de política completamente Incluso con respecto a eso. en el sitio de Microsoft hay documentación para los vendedores que muestran una comparativa entre Windows 2000 y Linux, pero es un Linux muy antiguo, ¿ya? Entonces en cierta parte es desinformar. Claro. ¿Ya? Pero eso cambió como el año pasado, cuando nos Sí, cambió. sí. Cuando reconocieron ya que Linux era una amenaza real. ¿ya? Y yo creo que partió, disculpa, Y cuando... se sí, replantearon la empresa. Cuando IBM decidió incorporar Linux a su Dar soporte entorno, completo. dar soporte. De ya. hecho, como anécdota, en la Linux World Expo que se realizó el año pasado, Estuvo Microsoft tuvo un stand. Y de hecho, un producto de Microsoft fue el que obtuvo el premio al mejor producto en esa exposición, que fue el Microsoft Services for Unix, que es una serie de programas que dan compatibilidad entre Windows y Unix en general. ¿Viste? Perfecto. También más adelante estaremos conversando vía telefónica con personas muy ligadas al mundo de Macintosh. Ahora sí pasamos a nuestra sección para todos los novatos que se llama Cable a Tierra. Aquí nosotros le daremos todos los consejos y las piezas que ustedes tienen que utilizar para formar su propio PC en la casa. Hoy hablaremos de las tarjetas de video que son estas que están acá. Exactamente. Cristian, si nos puede explicar un poco qué son, para qué sirven. Bueno, este dispositivo que ustedes están viendo en pantalla, a donde estoy acá, son los encargados de convertir la señal o el procesamiento de la señal de video, es decir, lo que nosotros vemos en el monitor. Existen una cantidad, pero extremadamente grande de tarjetas de video como esta que tengo acá, que es una más o menos antigua. Todas las que están acá, entre paréntesis, están buenas. Y la función que cumplen, incluso hay una más antigua, están la ISA, que son un poquito más... Y la presa, que eran gigantes. Exactamente, eran eran gigantes. Gigantesco. Pero la gracia de este dispositivo es lisa y llanamente eso, que nosotros al insertarlo en la placa madre, la que tiene ahí tú es un poquitito más nueva. Esta es una GP, ¿ya? Esta es una TNT Riva de 64 megas que nos permite ya, por ejemplo, jugar y renderizar, es decir, formar imágenes con un poquitito más de textura. Ya, esta es una placa que debe estar más o O menos... sea, ¿es una placa por computador? ¿O son No, tú puedes poner, si tienes PCI, tú puedes colocar las que tú quieras, 2, 3, 4. Ya, obviamente, bueno, eso igual te va a afectar en el sistema. Mira, lo que quería mostrar yo igual, aquí yo tengo una placa. Esta es una placa de video que viene integrada, acá. Ahí está el chip de video. Ya que es diferente. Estas son las placas, digamos, baratas, las PC chip que nosotros podemos mostrar.
¿Pero esto es una placa madre? Esta es una placa madre, ¿no es cierto? Pero con el chip de video integrado. Integrado. Exactamente, Ya. integrado. Esto es decir, ocupa recursos de la memoria y del procesador para hacer lo mismo que hace esto y que hace también esto otro, ¿ya? Y ¿se acuerdan que la semana pasada tuvimos un amigo del CERNAC que nos mostró que alguien se quemó una tarjeta, la placa, algo así? Siempre cuando estén manipulando esto, ustedes por favor tengan la consideración de que tienen que tocar tierra, porque desgraciadamente nosotros conservamos estática y podemos, digamos, quemar parte del procesador. Y tú me preguntabas, Fernanda, cómo esto se inserta en la placa. Y esto es tan simple. No sé si tú me ayudas, por favor, mi estimado. ¿Fernando? Mire, esto se inserta tan fácil. ¿Cómo lo ponemos? A ver, así. Exactamente. ¿Ya? Ahí. Esto va inserto ahí, fuerte. Exactamente. Y esto va inserto dentro del case. Y este dispositivo, bueno, la BIOS y el sistema operativo ya reconoce el dispositivo de video. Y nosotros lo que tenemos que hacer ya en esta parte es única y exclusivamente poner Conectar el monitor y obviamente tener los drivers para el sistema operativo, para la tarjeta que estamos usando. Ya, eso le queríamos contar así muy a grosso modo para que no se ¿Cuáles estén... son los precios que se manejan? Fue una cantidad de... A ver, Creo que va de una variación. tarjeta básica en este momento nueva, está Sí. costando alrededor de 8.000 pesos, un poquito más. Mira, yo he visto tarjetas que pueden encontrar por arriba de las 200, 300 mil pesos. Sería bueno Exactamente. decir cuáles son las diferencias, o sea, por qué una tan cara y una tan Claro. barata. Eso va por las funciones de aceleración por hardware que tiene la tarjeta. Es decir, si tengo un juego, por ejemplo, que necesita dibujar una esfera, ¿ya? Hay algunas tarjetas que no la dibujan, sino que el computador, la CPU, se pone a dibujar la esfera. Y ahí necesita una CPU rápida. Pero las tarjetas más caras no hacen que la CPU dibuje, sino que la CPU le dice Necesito una esfera. necesito una esfera, y la tarjeta de video viene y la dibuja. Claro, que este procesador que está acá, por eso que tiene un ventilador. Acá lo estoy mostrando, ¿eh? Ahí. Tiene un disipador. las es una aceleradoras 3D. disipador. Exactamente, eso lo hace la aceleradora de 3D. ya Claro, y prácticamente de hecho hay unas todas las comandas Claudio, de Mac. ¿cómo funciona este tipo de cosas en En Mac Macintosh? es similar, es muy similar. De hecho, los fabricantes, por ejemplo, te nombro ATI o GeForce, ¿no es cierto?, hacen una tarjeta que es una versión para Mac y otra versión para Windows o PC, ¿no es cierto? Eso creo que es un tema de que el hardware de Mac y PC en el último tiempo han convergido y han logrado estandarizarse bastante. Claro, de hecho hay pequeñas diferencias en unos chips que son en el fondo para marcar cierta diferencia, Sí. ¿ya? Pero en realidad es prácticamente la misma tarjeta, ¿ya? Y ya en este momento estamos a la par, o sea, saca la versión para Mac y inmediatamente la de Windows, o sea, sale al mismo tiempo. Y tienen similares características. Pero ¿cuánto? Más de un solo precio? procesador, prácticamente sí, son ligeramente más caras. Ya. ¿Ya? Ligeramente más caras, pero no tanto como... Pero en cuanto a precio van en lo que decías tú, Sí, más o menos de justamente, 7.000, hay una el mismo super... rango. Esta yo creo que debe estar costando unas 7 lucas, ¿o no? De hecho, si es que podemos mostrar en este momento, o sea, una esta es la Trident, Una Trident 9440. La 9440, la clásica, la Un típica. mega. ¿Quién no tuvo esta Esa tarjeta la de venden video? por kilo, ¿no? Sí, En este momento sí. sí, en este Claro. momento sí. Lo otro que me he dado cuenta que las tarjetas más de tope de línea, podríamos decirle, ya no están trayendo el puerto VGA, sino que traen el ADC y el DVI y te traen un adaptador Exactamente. para poner VGA. Exactamente. Eso es el puerto para el panel plano digital, Claro. para los que no saben. No trae un puerto VGA de 15 pines, sino que uno directamente para un flat panel digital. Claro. Pero es, como para redondear la idea, es uno de los elementos principales del computador, porque si no tenemos esto, No hay- vamos a no hay ver imagen. nada. No hay imagen en la pantalla, no podemos hacer nada. Claro. Y lo otro, podemos poner muchas tarjetas también. Y para poner múltiples monitores. Exactamente. Claro. Exactamente. Bueno, yo ahora la información que les voy a dar está muy relacionada con un tema últimamente muy hablado a nivel mundial, y me refiero a la neumonía asiática, porque precisamente en Japón, en la ciudad de Hong Kong, a los alumnos les suspendieron las clases habituales, pero se reemplazaron por clases virtuales a través de un sistema que se Macromedia Flash Communication Server MX 1.5, donde los alumnos tienen la posibilidad de tener clases en su propia casa, en su computador. Es la Universidad de Hong Kong, la Universidad Bautista de Hong Kong, y más de 60 establecimientos, tanto primarios como secundarios, los que tienen clases, tienen enseñanza vía este medio virtual. Ahí está el sitio de Macromedia Ahí que tú está el acabas de sitio. nombrar. Exactamente. De hecho, la Universidad de Bautista de Hong Kong creó una clase virtual donde ven al profesor a través de la pantalla en vivo. Y tienen todas sus clases. Así los alumnos no necesitan salir de su casa. No para ir a necesitan clase. de su casa y por ende obviamente solucionar el problema que tienen con la neumonía asiática y evitar que se propague masivamente. Pero Fernanda, nosotros acá en Chile tenemos otra neumonía. ¿Ustedes vieron los resultados del CIMSE?
No avanzamos nada en 2 años. ¿Y cuántas salas de computación hay cerradas en los colegios? Que los niños, yo creo que aprenderían mucho más rápido utilizando los computadores. Y pienso que ese tipo de neumonía también debiéramos Igual yo pienso considerarlo. que, por ejemplo, esto que es un simple ejemplo, que Japón lo tomó como una medida frente a esta situación, puede ser algo que se va a ver en el futuro, que la gente va a hacer sus clases en el computador y no va a tener que ir y estar con sus compañeros. ¿Sabe dónde es presente? Aunque ustedes no lo crean, en la India. La India es un gran ejemplo del asunto de clase a distancia, cómo poder hacer clases a distancia. Y una simple webcam hoy en día podría servir para hacer clases a distancia. Lo que pasa es que no existe, y también dentro del tema informático esto se conversa, la madurez social para poder utilizar una herramienta. ¿Cuántos podríamos usar incluso hasta el Messenger con la cámara para llamarnos uno a otro y ver, y sin embargo no lo hacen? La India es un país que, a pesar de que tienen pocos recursos en esta área, hicieron una gran investigación, con esto termino muy cortito, para poder ver hacia dónde va el país y cuáles son sus falencias. Una de las grandes falencias de la India era el tema de la educación, y ellos invirtieron sus lucas en este cuento, y ya hay muchas universidades que están dando clases a distancia, porque la distancia entre una parte y otra no son como acá, que son cortitas, ellos tienen grandes De todas separaciones. maneras, este sistema puede tener muchas distancias, o sea, ventajas, como las que estás diciendo tú, pero también puede ser que en un momento dado la gente termine solo y ya no tenga compañeros de curso, porque todo lo va a hacer a través de internet, lo va a hacer tú, tu computador. Sería fome, ¿eh? Como súper individualista, igual un poco hay que tener cuidado. Bueno, ahora sí nos vamos a unos cortitos comerciales, no se mueva de nuestra pantalla porque volvemos con más ucbtv.cl.